Excelentísimas señoras y señores, presidentes y delegaciones de los países invitados a la conferencia Programa Oficial de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025, medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. En el día de ayer ya había establecido un parangón, un paralelo entre lo que significa inteligencia artificial en un desarrollo que será exponencial y que hay que proyectar con la crisis climática como el principal problema de la humanidad hoy. En relación al tema de la inteligencia artificial, señalaba que consecuencias desde el punto de vista negativo de la expansión de uno de los instrumentos de mayor capacidad en el desarrollo de las fuerzas productivas, de expansión de la productividad, que en contextos de libre mercado y de capitalismo equivale a una salida en masa de centenares de millones de trabajadores de sus puestos de trabajo. Si estos puestos de trabajo son rutinarios, solo se puede luchar desde lo humano contra la inteligencia artificial si hay creación, si hay creatividad, si la libertad humana está en su máximo esplendor, porque le puede ganar al conjunto maquinario de ese acumulado muerto de la inteligencia humana que queda depositado a través de los algoritmos en la llamada nube. Solo la creación sobre lo ya alcanzado sería lo exclusivamente humano si la inteligencia artificial no logra ella misma crear pensamiento. Esta perspectiva, dentro de las reglas del mercado y la lógica del capital, equivale a que centenares de millones de trabajadores de puestos rutinarios saldrán en todo el mundo de sus puestos. Es decir, a un crecimiento del conflicto social al interior de cada país, de cada ciudad, intensificado por la diversidad étnica que cada ciudad y cada país ya tiene. El conflicto social se tramitará a través de conflictos étnicos. La salida en masa de centenares de millones de trabajadores y trabajadoras, la verán ustedes, ya comienza a ser reflejado en esas columnas inmensas de inmigrantes que salen de los países de origen, que salen de los países de recepción hacia los países de origen sin tener una perspectiva completa. Pero si a esto le articulamos el tema de la crisis climática, que se puede agudizar si los nuevos mecanismos de producción y de productividad desatados por la inteligencia artificial consumen más combustibles fósiles que lo que hoy se consume, pues tendremos un crecimiento, una espiral de la crisis y el colapso climático. ¿Qué produce ese colapso climático? Que territorios extensos empiezan a ser invivibles, que territorios extensos expulsan su población actual y que esas cuantías, de acuerdo a los estudios científicos del panel de expertos y de modelos de universidad, podrían alcanzar para el año 2070 3.000 millones de personas que salen del sur y van hacia el norte simplemente buscando agua. Si hacemos confluir los efectos sociales de la inteligencia artificial y los efectos sociales en su primera fase de la crisis climática, dado que el efecto final de uno y otro es la extinción de la humanidad, entonces la pregunta es, ¿qué hacen los gobiernos? Y la respuesta que yo podría adelantar un poco desde mi experiencia es que los gobiernos se quedan cortos, que ya el sujeto de la regulación para la existencia de la vida en el planeta y para la existencia pacífica de la humanidad y su desarrollo deja de ser un gobierno en sí mismo. El concepto nación, que nació hace unos siglos como un regulador de las sociedades y de la economía y como a través de las relaciones diplomáticas y a veces de la guerra, un articulador de la humanidad, hoy empieza a dejar de tener sentido. La inteligencia artificial provoca un colapso social mundial.
si hay una regulación libre de mercado. Luego, para poder mitigar sus efectos sobre el trabajo humano, sobre la existencia misma, entonces tenemos que saltar de nación hacia un concepto mayor, que yo denominaría generalmente humanidad como sujeto político y que nunca ha existido realmente en la vida política de la humanidad. Siempre hemos estado fragmentados, aislados y en guerra. A veces nos hemos puesto de acuerdo. Solo nos empezamos a poner de acuerdo quizás desde la Segunda Guerra Mundial y se construyó un instrumento que aún hoy en crisis son las Naciones Unidas como el espacio de la humanidad sin saltar del espacio nacional. Un poder público mundial, global, multilateral en el sentido de que admita la diversidad de las civilizaciones es indispensable si queremos regular la inteligencia artificial o si no, la inteligencia artificial vía productividad del capital avasallará la humanidad. Este nuevo sujeto aún no existe, pero está balbuciante. La humanidad como sujeto político implica que la nube donde se ha condensado y acumulado digitalmente el pensamiento humano y seguirá creciendo por esa vía, tiene que tener no una regulación privada, como hoy la tiene, no una regulación nacional, como intenta hacerse, sino una regulación pública mundial para que no provoque la catástrofe económica y social que implica producir muchas más mercancías, pero sacar centenares de millones de trabajadores que las dejarán de comprar, es decir, una crisis de sobreproducción y de abuso de la utilización de la naturaleza inmensa. Por el otro lado, la crisis climática tampoco se puede contener desde el mercado. Ya lo hemos visto bajo la lógica del capital, ya lo hemos visto. Fue el capital la que, al usar intensivamente la energía, petróleo y carbón, este lugar es un ejemplo de ello, desbordó la capacidad atmosférica a través de las emisiones de CO2 y ha hecho el colapso climático. Quien produjo el hecho no lo solucionará. Luego, el neoliberalismo como ideología política mayoritaria en el mundo ya no da respuestas a la humanidad, ni el capital. Y por tanto, la crisis climática solo se puede mitigar, detener a partir de un gran plan mundial. Le llamo un plan Marshall de inversiones que implica incluso la reforma bastante profunda del sistema financiero mundial, acabar con los spreads, es decir, con las tasas de interés diferenciadas que golpean al tercer mundo, permitir derechos de emisión de giro, colocar quizás impuestos mundiales a la nube o a la contaminación por CO2 que puedan generar una masa de inversiones hacia las energías limpias masivas, hacia lo que hoy denominamos una economía descarbonizada. Si yo me pongo en perspectiva hacia una regulación como diálogo de civilizaciones, como poder público multilateral y global sobre la inteligencia artificial, aceptando que el conocimiento humano acumulado no es una propiedad privada como la tierra a la cual hay que pagarle una renta, sino que es un bien común de la humanidad, porque es la humanidad la que produjo la nube y sobre esa base regulamos. Y por otro lado, podemos hacer el gran plan Marshall de descarbonización de la economía actual que puede implicar otras relaciones sociales de producción. Entonces podríamos mitigar y construir en positivo lo que las nuevas energías limpias articuladas a un salto de la inteligencia humana y de la productividad humana pudiera generar, que no es más que un mundo sin necesidades, pero además un mundo altamente libre y democrático a escala mundial.
Gracias, muy amables por haberme escuchado.